ser diferente, ¿no? Cantaremos el Salmo 4 para así estar pasando al estudio de hoy. Salmo 4. Está en la página 6. Salmo 4. Entonaremos este hermoso salmo al Señor. Salmo 4. Respóndeme cuando yo clamo, tú de mi justicia, Dios. Cuando estaba angustiado, tú mucho me has ensanchado. Ten piedad, oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo mi honra y mi infamia volveréis? Estaréis vanidad amando y la mentira anhelando. Continuamente buscaréis. Que tengáis esto bien sabido, al que es piadoso el Señor, para sí mismo aparta hizo, y Jehová me habrá oído, cuando a él hace mi clamor. Estate continuo temblando, y por el temor no pecad. Aun en vuestra cama estando, en vuestra alma meditando, estad de asimismo callad. Ofreced vuestros sacrificios voluntariamente al Señor, los sacrificios de justicia, y poned vuestra confianza solo en el eterno Dios. Aunque esto dicen muchos, quien el bien nos enseñará. Alzaos, Señor glorioso, sobre nosotros el reposo de tu rostro la claridad. Tú diste alegría inmensa a mi abatido corazón, mayor que cuando en sus despensas hay grano y mosto en abundancia, porque se les multiplicó. Después de haber trabajado, en paz yo me acostaré, dormiré sin pasar cuidado, pues Jehová por siempre a mi lado, con confianza habitaré. Amén. Que el Señor nos permita vivir confiados en su mano poderosa, en su mano tan hermosa. Bueno, mis amados hermanos en Cristo Jesús, vamos a continuar con el estudio del capítulo 9 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. El capítulo 9 es del libre albedrío. Del libre albedrío. Le voy a invitar que abra su escritura en Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16.
así la palabra de nuestro Dios, la cual meditaremos en este día. Romanos 6, 16. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quién? ¿De a quién obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Oremos. Mi Padre, hemos leído ya esta porción de las Escrituras. Estudiaremos hoy el párrafo 3, 4 y 5. Si tú así lo quieres, Señor, permita que con sabiduría y entendimiento comprendamos, Señor, tu palabra, tu verdad. Gracias te damos por la vida de nuestros hermanos que han compuesto, Señor, esta confesión de fe ya hace mucho tiempo, donde podemos estudiar con orden esta palabra de Dios, donde podemos, Señor, aprender las cosas esenciales para nuestra vida cristiana y así, Señor, ser edificados los unos a los otros. No creemos que las confesiones son infalibles, pero sí creemos que son una ayuda, Señor, para que podamos, de manera ordenada, estudiar las cosas que tú nos has dicho. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, permítanos confirmar todo esto por medio de tu palabra, que ella sea la regla perfecta. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos viendo lo que es la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estuvimos viendo anteriormente el capítulo 9 sobre el libre albedrío. Hemos dicho acerca del libre albedrío, y me gusta mucho cómo lo define la confesión en el párrafo 1. Lo define de esta manera, el libre albedrío. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural. Es decir, cada ser humano tiene una libertad natural. No somos robots, no somos personas que nos obligan a hacer las cosas. Tenemos una libertad natural. Y de poder para actuar por elección propia. Es decir, tenemos la capacidad de actuar por nuestra elección, de acuerdo a lo que nosotros queramos, de acuerdo a nuestra motivación más fuerte. Que no es forzada ni determinada a hacer el bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Es decir, naturalmente no podemos decir el diablo me indujo a hacer esto, o es que mi carne me indujo a hacer esto. O no podemos irnos a ese extremo, porque cada uno es atraído, como leímos en Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios, como dice Santiago 1:14. Vimos que hay 4 estados del hombre acerca del libre albedrío. ¿Cuáles son estos 4 estados? ¿Lo recuerdan? El estado de inocencia, el estado de pecado, el estado de regeneración, si lo podemos decir así, o estado de gracia, y el estado de gloria. Estos son los 4 estados en los cuales se desenvuelve el libre albedrío. Porque, como vimos la vez pasada, en el estado de inocencia, el libre albedrío se movía de acuerdo a la motivación más fuerte. ¿Y cuál era la motivación más fuerte? Servir a Dios. En ese estado de inocencia no se conocía el mal, por lo tanto, se comportaba de una buena manera. Pero esa capacidad, esa voluntad era mutable. Es decir, podía cambiar. Él podía cambiar. Y es así donde vimos en Génesis capítulo 3 que ¿qué es lo que hace la serpiente? Lo seduce, lo engaña y cae de ese estado de inocencia a un estado de pecado. Entonces, el libre albedrío dentro del estado de pecado se va a desenvolver de acuerdo a la pecaminosidad que hay en la persona. Por lo tanto, en este estado de pecaminosidad, ¿qué es lo que desea? Voluntariamente pecar. Desea de todo su corazón pecar. Desea hacer lo malo.
desea pensar cosas malas. Lo desea porque es su voluntad. Nuevamente lo repito, no es el diablo quien lo indujo a hacerlo. Es él que por su propia elección y voluntad lo hizo. Como Eva, ¿cierto? En su estado de inocencia, dice que vio que era un árbol codiciable para nosotros. Ella deseó porque era mutable. Su voluntad podía cambiar. En cambio, la voluntad de Dios es mutable o inmutable. Inmutable, ¿cierto? Porque no cambia. La voluntad de Dios siempre permanece siendo la misma. Por eso es algo que Él dijo en la antigüedad, hasta el día de hoy eso resuena. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hoy analizaremos el párrafo número 3, 4 y 5. ¿Qué nos dice el párrafo 3, el cual analizaremos? Recuerden que el párrafo 2 era el estado de inocencia. Ahora veremos el estado de pecado. ¿Qué es lo que dice acerca de lo que es el estado de pecado? Dice así la confesión. El hombre, por su caída en su estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Entonces, el hombre en su estado de pecado puede por sus propias fuerzas volverse a Cristo. No puede ser. No tiene la capacidad para servir a Cristo por sus propias fuerzas. No tiene la capacidad de poder hacer. ¿Qué es lo que quiere en su estado de pecado? ¿Qué es lo que desea el hombre? ¿Buscar a Dios o seguir el pecado? ¿Qué es lo que desea? Seguir el pecado, ¿sí? Si usted ve al hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esa es la importancia de todo esto. Las cosas del Señor se han de discernir espiritualmente. Y para discernirla espiritualmente necesitamos del estado de gracia. ¿Se fijan? Porque en el estado de gracia el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos convence, nos transforma y nos devuelve esa capacidad de voluntariamente acercarnos a Cristo. Entonces, en este estado de pecado, el cual veremos, dice que el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer el bien espiritual. Eso debemos remarcar. ¿Por qué la confesión hace este énfasis? Porque el hombre no ha perdido la capacidad de hacer el bien. Porque puede hacer una buena obra, puede hacer alguna buena acción, pero lo que no tiene capacidad de hacer un bien espiritual. ¿Y a qué nos referimos con bien espiritual? Tener fe en Cristo, comportarse como es digno del Evangelio por sus propias fuerzas, amar a Dios, porque eso es algo del Espíritu. El hombre en su caída murió espiritualmente. Por eso dice la Escritura, vosotros en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Según el libro de Romanos, el hombre pasó a un estado de muerte cuando el pecado corrompió su corazón. No tiene la capacidad espiritual de acercarse a Cristo, porque lo que desea es el mal. Entonces, el estado de pecado, este estado de pecado es un estado que lo llevó a una muerte espiritual, quitándole la capacidad que tenía antes para responder a este llamado. Porque en Edén, en su estado de inocencia, ellos tenían comunicación directa con Dios. ¿Te fijas que en Edén podía conversar, hablar con Dios? Y Adán podía permanecer, por eso en Génesis 2:17, ¿qué se le dice? El día que tú comas de ese árbol, de ciertamente morirás. Él podía permanecer, sí, él tenía la capacidad de permanecer, pero también tenía la capacidad de no hacerlo. Por eso era mutable esa voluntad. Por eso seducido fue llevado a lo que se conoce como el pecado. Entonces,
La condición humana antes de venir a Cristo está en oposición al bien espiritual. Por eso los hombres, según el libro de Romanos, están muertos en sus delitos y pecados. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay algún justo? No, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo sigue hablando y dice, porque su boca es un sepulcro abierto. Con su lengua engaña. Entonces, vemos que el estado de pecado, y esto nos ayuda también para evangelizar de una mejor manera. Nosotros no vamos a convencer a las personas con argumentos. ¿Entienden? Porque si queremos traer a alguien con argumentos aquí, eso es estar trayendo un muerto, disfrazarlo y al final ponerlo en una situación incómoda. Porque no podrá resistir por mucho tiempo, porque el hedor comienza. ¿Se ha preguntado por qué en una iglesia sana no puede permanecer alguien que está podrido espiritualmente? Porque no va a soportar. El hedor es tan grande, su muerte va a empezar a trascender de alguna otra manera. Va a poder esconder, va a poder de alguna manera detener esa descomposición, pero tarde o temprano esa descomposición va a afectar. ¿Y a qué nos referimos con eso de manera, cierto, haciendo una forma, cierto, de expresar esto? ¿A qué nos referimos con eso? Que el pecado empieza a manifestarse su muerte, en su manera de comportarse, en su manera de hablar, en su manera de vivir esta vida, porque alguien que está vivo ama las cosas del Espíritu, pero el que está muerto no las percibe. Veamos lo que dice San Juan 8:31 con respecto al estado de pecado. San Juan 8:31. Recuerden que el estado de pecado es el que vive la humanidad y toda persona antes de que el Espíritu lo traiga a Cristo. San Juan, capítulo 8, verso 31. Juan 8:31. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este creído en él era que verdaderamente habían sido llevados por el Espíritu de Dios. No, era un creer humano, era un convencimiento intelectual de las cosas. Por eso el Señor les dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, creído de manera intelectual: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo ustedes van a saber que verdaderamente este llamado ha sido un llamado espiritual? Si ustedes permanecen en lo que yo he dicho. Porque una persona no podrá permanecer en la palabra de Dios por su propia fuerza, porque está muerto. Porque no va a desear esto. Lo va a sentir como una obligación. Por eso, como cristianos, un cristiano que siente que esto es una obligación debe dudar de su vocación. Porque alguien que ha nacido de nuevo tiene la necesidad de llenarse de la palabra de Dios. Porque aquel que es lleno del Espíritu es lleno de ¿qué cosa? De la palabra. De la palabra. Amén. No podemos decir estoy lleno del Espíritu de Dios y pensar que el Espíritu de Dios es emoción. Estar lleno del Espíritu de Dios es estar lleno de la palabra. Amén. Pero no llenarme los textos literales de la Biblia, sino esa comprensión de la Escritura. Eso de llevarla a la aplicación de nuestras vidas. Entonces no tiene el hombre la capacidad de venir a Cristo por su propia fuerza.
Verso 33. Que es lo único que lo podía hacer libre, la verdad. Y le dice, verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Entonces el que está en el estado de pecado, su voluntad ¿a qué está esclava? ¿A qué? Al pecado. Muy bien. Nuevamente, ¿cierto? Para que esto vaya quedando. La voluntad de alguien que está en su estado de pecado, ¿a qué está esclavo? Al pecado. Y no porque el hombre esté como de alguna manera engañado ahí, no, porque lo desea. Lo desea. Por eso el pecado no es algo que está en el ser humano de manera externa. El pecado está en la raíz. Por eso a la depravación total se le llama corrupción radical también. Es decir, el pecado ha afectado la raíz del hombre. Está tan en su interior y lo ha afectado de tan grande manera que lo que necesita es una transformación, necesita una renovación, necesita pasar de un estado de pecado a un estado de gracia. Ese libre albedrío necesita pasar de un estado de pecado a un estado de gracia. Si nosotros quisiéramos solamente de manera intelectual forzar a los hombres a venir a Cristo, cometeríamos uno de los más grandes errores. Porque no tenemos ese poder nosotros. El que tiene el poder de transformar vidas es el Espíritu Santo. La elección de Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Juan 3:3. San Juan 3:3. En esta conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, le pudo decir algo tan importante con respecto a este estado de pecado. El hombre en su estado de pecado lo que necesita para pasar al estado de gracia es la renovación de su entendimiento. Necesita un nuevo nacimiento. Por eso San Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede contemplar estas cosas. No las puede amar. Porque como dice la confesión de fe, el hombre por la caída en su estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer el bien espiritual que acompaña la salvación. Por eso cuando hacemos el llamado al Evangelio, no hacemos el llamado en el sentido de que el hombre tiene una capacidad. Hacemos el llamado a los que Dios le dio esa capacidad. Y eso es lo que a veces se llama malentendido. Muchas veces se puede utilizar, la palabra que Dios está haciendo una invitación. Pero esa invitación se la está haciendo ¿a quién? A los que están vivos, no a los que están muertos. Entonces, ¿cuál es el problema cuando nosotros después malinterpretamos esas palabras, las torcemos y pensamos que nosotros vamos a invitar a alguien a la iglesia? Que vamos a invitar a alguien a venir a Cristo. Que le vamos a decir, repite conmigo esta oración, recibe a Cristo en tu corazón y vas a ser salvo. No, nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros oramos por ellos para que Dios, Padre, envíe su Espíritu Santo, para que ellos sean transformados, para que ellos sean renovados, para que ellos puedan ver lo que usted ve. Porque en esta noche muchos de nosotros podríamos estar haciendo tantas cosas, pero nuestra necesidad espiritual es la que nos tiene aquí. Nuestra necesidad de aprender más y más acerca de Dios y de cómo hemos de agradarle y de cómo hemos de vivir para su gloria y disfrutar de Él para siempre es lo que nos motiva a estar aquí. Porque hemos pasado de un estado de pecado a un estado de gracia, a un estado de renovación de nuestra mente. Un texto que hemos utilizado muchas veces en San Juan 6:44, en la cual Cristo le dice a los que están en estado de pecado, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, ¿alguno puede venir a Cristo por su propia fuerza? No. Lo que pudo
decir este hombre Jacobo Arminio en su momento, él dijo que el hombre no ha perdido totalmente la capacidad de venir a Cristo. Dice que perdió cierta capacidad, pero no toda la capacidad. Como muchos pueden predicar cuando predican el Evangelio, como que el hombre tiene la capacidad de decir sí o no. No, el hombre no tiene la capacidad. Su pecado, su estado de pecado, le despojó de esa capacidad. Al estar en el estado de pecado no puede, ni tiene la capacidad de volverse a Cristo y acompañar la salvación. Por consiguiente, como el hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Está muerto, no puede convertirse a sí mismo. Necesita del Espíritu Santo. Por eso, si alguno de nosotros no ha sido salvo aún, ¿qué debiera estar pidiendo? Si está muerto, no tiene la capacidad de volverse a Cristo. No puede pedirle a la persona que está a su lado que le ayude. ¿Pero a quién debiera clamar? Dios. El único que le puede dar esa capacidad. Por eso, ¿qué consejo le pudiéramos decir a una persona que anhela esta vida espiritual? Que ruegue a Cristo. Que ruegue a Cristo. Que ruegue que el Espíritu Santo de Dios le renueve. ¿Pero qué le dirán? Pero es que yo ya le he pedido hartas veces. Se fijan que a veces ellos son más incisivos y dicen, no, pero yo ya he pedido varias veces. Pero la palabra dice, pero has pedido de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si has pedido solamente del labios, sí, tiene que ser del alma. Y cuando uno desea las cosas del alma, ¿cómo la pide así nomás? Señor, por favor, dame esto, por me olvido. No, cuando es un deseo ferviente del corazón, es algo que brota lágrimas. Es algo que uno lo desea de todo corazón, y su deseo es amar las cosas de Dios. Es lo único que le puede sacar de ese estado de pecado. Y el hombre no tiene la capacidad de convertirse. Yo creo que Jacobo Arminio estaría de acuerdo con nosotros. No tiene la capacidad. Pero lo segundo es para cerrarle la puerta a Jacobo Arminio, y termina el párrafo 3 así, dice, o prepararse para ello. Es decir, no puede cooperar. No existe nada tal como la gracia cooperante. El hombre no puede cooperar para la salvación porque no tiene la capacidad ni siquiera de cooperar. Cuando Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, San Juan 6:44, esa palabra trajere en el griego, y lo pude comprobar después de una predicación, lo pude comprobar en el entendimiento griego, en el original, y esa palabra trajere es la misma palabra que se utiliza en griego cuando el apóstol Pablo era arrastrado por la gente que lo quería apresar. ¿Entienden? Entonces Reina Valera, como es una palabra muy fuerte, prefirió colocar trajere, pero la palabra original es arrastrar. Entonces, ¿cómo se podría traducir? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare. Entonces, arrastrar no es que el Señor nos traiga en contra de nuestra voluntad. No, arrastrar significa que hace todo el esfuerzo para salvarme. ¿Entiendes? A eso se refiere. Yo arrastro algo que no tiene la capacidad de venir a mí. Yo arrastro algo que no tiene la capacidad de moverse por sí mismo. Por eso no crea que arrastrar significa que va en contra de nuestra voluntad, porque nosotros, al recibir esta vida espiritual, corremos a Cristo por nuestra propia voluntad. Nadie nos obliga a estar aquí. Pero ese arrastrar significa que no existe nada como clase cooperante, sino que existe un monergismo. Mono significa uno. Energismo significa energía, significa mover. Entonces el único que trabaja para nuestra salvación, ¿quién es? Dios. Porque Él nos lleva de un estado de pecado a un estado de gracia. De eso trata ahora el siguiente párrafo, el párrafo 4. Dice el párrafo 4 de la confesión con respecto al estado de gracia. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su servidumbre natural bajo el pecado
y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. ¿En qué estado estaríamos nosotros? ¿Nuestro libre albedrío en qué estado está? ¿En cuál de los 4 estados está? En el estado de pecado, en el estado de gracia. ¿Sí? En el estado de inocencia o en el estado de glorificación. De gracia. Sí, porque el estado de inocencia, ¿quién estaba en el estado de inocencia? Adán y Eva, ¿cierto? Ninguno de nosotros puede estar en ese estado, ni lo está. ¿Y quién está en el estado de pecado? La humanidad. ¿Y en el estado de gracia? Los escogidos. ¿Y en el estado de glorificación? Los escogidos. El estado de glorificación es cuando vamos a tener la capacidad completa de no fallar en más. Pero aún, como dice la confesión, algo totalmente bíblico, que todavía existe una cierta corrupción en nosotros. Entonces, eso no nos permite perfectamente hacer la voluntad de Dios. ¿Se fija cómo esto? Porque todavía existe esa doble, ahora existiría una doble naturaleza, una naturaleza espiritual que ama las cosas de Dios, pero también una naturaleza carnal y terrenal que desea las cosas del mundo. Entonces ahí está esa lucha que la palabra de Dios habla en Gálatas. Entonces, este estado se conoce como el estado de gracia. Y en este estado de gracia, que es el tercer estado, en el estado de gracia, Dios es quien lo convierte y lo traslada a un estado de gracia. Es decir, pasa de un estado de pecado y es trasladado a un estado de gracia. ¿Quién efectúa el estado de gracia? ¿Qué es lo que sucede en el estado de gracia? ¿Algo que pudiera decir algo? ¿Convencido de pecado? Somos convencidos de pecado, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Dice, cuando Él venga, Él nos convencerá de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso dice el Evangelio según San Juan. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo de nosotros, ¿qué hace? Nos convence de pecado. ¿Y cuál es el pecado más grande? No creer en Cristo. Nos convence de que estamos en un estado que es imposible haya salvación. Entonces, cuando somos convencidos, nuestra voluntad, hacer. Eso voluntariamente seguimos a Cristo, no por nuestras propias fuerzas, sino por la capacidad otorgada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que dice Colosenses 1:13. Está Filipenses y luego Colosenses. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Hemos pasado de un estado de pecado y hemos sido trasladados a un estado de gracia. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, hemos sido trasladados de un estado de oscuridad, de un estado de tinieblas. Hemos sido trasladados de un estado que no vemos absolutamente nada. ¿Y a qué fuimos trasladados? Al reino de su amado Hijo Jesús. El Espíritu Santo ha hecho ese trabajo tan precioso de trasladarnos de un estado a otro, para que por obra y poder del Espíritu de Dios seamos salvos. La confesión sigue diciendo, lo traslada a un estado de gracia, al reino de nuestro Hijo, del Hijo Jesucristo, y lo libra de la servidumbre natural bajo el pecado. Vamos a San Juan 8:36. San Juan 8:36. San Juan 8:36. Entonces salimos de ese estado de pecado, somos pasados a un estado de gracia y somos libres de la servidumbre natural bajo el pecado. Porque cuando estamos en el estado de pecado, naturalmente, ¿qué es lo que deseamos? Pecar.
Por eso uno que está ahora en el estado de gracia puede uno encontrar tan malo que la gente se jacte de su pecado, que la gente se alegre que está haciendo algo malo. Uno no puede encontrar algo tan descabellado, algo tan lejano. ¿Por qué? ¿Por qué encuentra eso? Porque ya no tenemos ese estado de pecado. ¿Y qué dice San Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No somos libres porque alguien nos dijo que somos libres. Seremos verdaderamente libres si ¿quién nos liberta? El Hijo de Dios. ¿Y de qué nos ha libertado? Del pecado. Del pecado, de esa esclavitud que nos impedía ver a Cristo. Pero ahora que hemos pasado de ese estado de pecado al estado de gracia, ahora nosotros contemplamos a Cristo. ¿Y a dónde corremos? A la cruz. Miramos la ley y corremos a quién? Jesús. No nos quedamos en la ley porque sería estar en un estado de pecado pensar que por medio de la ley alguien va a ser justificado delante de Dios. Ninguno por las obras de la ley, por sus propias obras, va a poder ser declarado justo delante de Dios. Solamente si Dios lo traslada de un estado de pecado a un estado de gracia. Y en ese estado de gracia somos libertados. ¿Por qué? Por Cristo. Porque la justicia de Él es la que nos hace justos por la fe a usted y a mí. Y nos da el acceso a esta grande salvación. ¿Se entiende, cierto? Amén. Entonces lo libre de la servidumbre del pecado, por su sola gracia lo capacita para creer y obrar. Es decir, que si somos pasados a este estado, ¿por qué se le llama estado de gracia? Porque es un estado inmerecido. Nosotros no merecemos tener esta claridad que Dios nos da. Nosotros no merecemos este reino. Nosotros no merecemos nada sino el infierno. Y eso lo reconocemos. No merecemos esto. Porque esto lo tenemos gracias a Cristo. Lo que merecemos es el infierno. Pero hemos sido trasladados a un estado de gracia donde hemos sido capacitados. ¿Para qué cosa? Para creer y obedecer. Entonces la fe, ¿es un ejercicio humano o es un trabajo que Dios ha hecho en el hombre? ¿La fe es un regalo de Dios o es una capacidad humana? ¿El hombre tiene la capacidad de tener fe en Cristo? No tiene. ¿Tiene la capacidad de tener fe en la Virgen? ¿Tiene capacidad de tener fe en San Esperito? ¿Tiene capacidad de tener fe en Hare Krishna? ¿Tiene capacidad de tener fe en los testigos de Jehová o los mormones? Tiene esa capacidad, pero no tiene la capacidad de poner su fe en Cristo. No la tiene, no la posee. Mire lo que dice la Escritura en Filipenses. Está antes de Colosenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que produce Dios? Nuevamente, Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, ¿quién produce el querer? El Señor. ¿Y quién produce el obrar? El Señor. El querer es fe. ¿Y quién produce la fe? El Señor Jesucristo. ¿Quién produce el obrar? Es que nosotros estemos aquí porque esto no es solamente un ejercicio de decir yo creo y no hago nada. No, ¿entiendes? Si creo es porque Él me ha capacitado también con la capacidad de obrar, de hacer. Lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Estamos congregados, orando y también aprendiendo. Y eso es un acto de fe y un acto de obrar. Pero ¿quién ha producido eso en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que tiene esa capacidad. Dice que nos ha capacitado con la sola gracia para creer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Porque aquí no estamos obligados tampoco. Dios nos ha dotado de una libertad. Y al estar dentro del estado de gracia,
nosotros ahora vemos a Cristo y libremente corremos a Él. Libremente corremos a Él. Aún, pero hay algo. Pero aún, ¿qué es lo que queda? Aún queda corrupción. Aún, aunque estamos en estado de gracia, aunque nuestra mente ha sido renovada, hay una ley en nuestro miembros que se revela contra la ley de nuestra vida y nos lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Miserable de ti, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, dice Romanos capítulo 7. Entonces, vemos que aún le queda corrupción. No quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, porque también quiere lo que es malo. Veamos lo que dice Romanos 7. Romanos 7, 21. Si bien estamos en un estado de gracia, aún no hemos sido perfeccionados. Aún no estamos en un estado de gloria. Romanos 7, 21. Dice así Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, estamos en un estado de gracia, pero no podemos ser perfectos en este estado. Para ser perfectos necesitamos el cuarto estado, el estado de gloria, el estado de glorificación, el estado cuando estamos transformados y cuando por completo. Entonces, por eso, lo que promovió John Wesley, un buen predicador, sí, pero el creador del metodismo, el que ahora es una revista pentecostal, pero el creador del metodismo, él promovía lo que era el perfeccionismo. Él decía, no, en esta vida uno tiene que perfeccionarse. ¿Te acuerdas que en el pentecostalismo extremo, qué es lo que uno lee? No, uno tiene que seguir la ley, tiene que ser siempre mejor, siempre, y uno tiene que luchar para ser mejor. Ese es el perfeccionismo, pero entendemos que estando en este estado de pecado no podemos. Esto no quiere decir que te debemos entregarnos al antinomianismo, al decir, no, si no puedo hacer la ley, así que no estoy al mundo, no. Pero tampoco el legalismo. No puedo ir a ninguno de los jueces extremos. Aún estoy en este paro. Y el apóstol Pablo, casi al último de su vida, está diciendo que aún hay una lucha en él. Aún hay una lucha. Pero si elijo la libertad, seré verdaderamente libre. Gracias damos a Dios por Jesucristo, porque si no fuera por Él, esos pecados ya no hubieran vencido. Pero Cristo los pagó en la cruz. Así que con la mente servimos a Dios. Con nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros deseamos ser como Dios. Deseamos no fallarle más a nuestro Dios. El último párrafo, con respecto al estado de gracia. Dice el párrafo 5, el estado de gloria. Dice, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre solo para el bien, únicamente en el estado de gloria. En primer lugar, la confesión nos dice que cuando pasemos del estado de gracia al estado de gloria, es decir, que cuando el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccione para que seamos como Cristo, nuestra voluntad, ¿cómo va a ser? Perfecta. Es decir, vamos a querer lo que es bueno, siempre, sin oposición, sin pecar jamás. Anhela ese día. Anhela ese día en el cual ya no le fallará más a su Señor. Anhela ese día. Anhelamos el estado de gloria. Mire lo que dice Efesios 4:13. Efesios, capítulo 4. Efesios 4:13. Y vamos a leer desde el 4:12. Efesios 4:12. La voluntad de hombre será hecha perfecta en su estado de gloria. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, este es el estado de gloria, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Este es el estado de gloria. Un estado en el cual hemos llegado a la unidad de la fe. Al estado en el cual hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios. Al estado en el cual seremos perfectos. A la estatura de quién. Entonces, ese estado es el estado que todo cristiano anhela. Pero dirá alguien, pero al principio también estaban en el estado, ¿cierto? ¿Pero sabe cuál es la diferencia entre el estado de inocencia y el estado de gloria? Que el estado de inocencia, la voluntad es mutable, pero en el estado de gloria o de glorificación, esa voluntad es inmutable. Es decir, usted siempre va a desear hacerlo perfecto. ¿Y será un robot por eso? No, porque no tendrá esa debilidad de cambiar. Será como la voluntad de Dios, siempre se enfoca en lo mismo, porque no tiene esa debilidad de codiciar lo malo, o de hacer lo malo, no de decir que quiere hacer lo malo, no. Tiene una capacidad perfecta, porque es inmutable. En cambio, en el estado de inocencia tiene la capacidad perfecta, pero puede cambiar eso. En cambio, en la glorificación ya nadie puede decir, y después va a venir el infierno, o después uno igual va a poder caer de nuevo, y va a volver lo mismo, no. Porque va a ser un estado de perfección. Por eso dice perfecto, a la estatura de Cristo. ¿Y Cristo pecó? No, Él no pecó nunca. Aún estando en el estado más débil, nunca pecó. Por eso es la perfección, Cristo. Fue tentado por el mismo Satanás, así como lo hizo Adán y Eva. Así como fue con Adán y Eva. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Cristo en su estado no pecó. Y en el estado de inocencia Adán y Eva cayeron. Por último dice, únicamente esto será en el estado de gloria. No podemos pretender que esto va a ser ahora. Que ahora, hermano, usted tiene que ser como, tiene que llegar a esa... ¿No, Claudio? No, una pregunta, por ejemplo, para entender más, con más claridad, que esto no va a ser ahora, sino que va a ser cuando, como dice en otro lugar la Biblia, que serán nuestros cuerpos transformados. Amén. El cuerpo de donde no va a haber corrupción. Incorruptible, Exacto. cuerpo glorificado. Y no le queda dando la palabra plenitud. Cuando lleguemos al punto máximo, A la totalidad. a la totalidad, ya vamos a ser como Cristo. A llegar a esa perfección, esa es nuestra medida, no ser como el hermano, como la hermana, es ser como Cristo, eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Dios Padre lo quiere hacer en nosotros. Que lleguemos a la estatura de su Hijo. Pero eso no se logra aquí, se logra en el estado final, que es el estado de glorificación, el estado de gloria. Y veamos lo que dice 1 Juan 3:2. 1 Juan 3:2. Aquí es clara lo que nuestro hermano Claudio decía. 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice: Amados, ahora, ¿qué somos ahora en el tiempo actual, en el tiempo Hijos de presente? Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal ¿Cuál es? como Él es. Entonces, ¿eso cuándo es? ¿Ahora usted va a ver a Cristo? No, entonces esas personas que dicen que yo en la noche vi a Cristo, no, eso es imposible. Eso es imposible. Porque no hay hombre que pueda ver mi vida, así no puede. No puede. Y cuando seamos como Cristo ahí, vamos a poder ver. Vamos a poder ver a Cristo, porque vamos a estar a su estatura, vamos a estar perfectos. Entonces eso se logra al final. Ahora, en este estado, estamos en el estado de gracia. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no somos lo que seremos. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él venga por segunda vez, seremos transformados a la estatura de un varón perfecto. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Tendremos una voluntad inmutable. Hebreos 12:23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los escogidos, ¿dónde están escritos? En el cielo. Los nombres de cada uno de los elegidos están en el cielo. Y ellos han sido, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, esa perfección tiene que llegar. Pero no predicamos el perfeccionismo como que eso se va a lograr ahora, aquí en la tierra. Eso se va a lograr cuando Él se manifieste, cuando Él nos transforme en su totalidad. En conclusión, gracias damos a Dios que comenzó una obra en nosotros. Él nos perfeccionará, nos dará una voluntad perfecta e inmutable cuando seamos glorificados. Nos dará en su estado de gloria un libre albedrío que será libre e inmutable para hacer el bien. Anhelamos ese día en el cual ya no le vamos a fallar más a las personas, en el cual ya nuestra voluntad no se cargue hacia el pecado. ¿Qué nos queda ahora hacer con el estado de gracia que Dios nos ha dado? Gálatas, capítulo 5, verso 16, nos deja el consejo sobre el libre albedrío. ¿Qué debemos hacer con nuestro libre albedrío en este estado de gracia? Dice Gálatas 5, 16. Digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué debemos hacer? ¿Andar en qué? En el Espíritu. Es decir, vivir nuestras vidas bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu? Lo que dice la palabra. No que el Espíritu me reveló que tengo que hacer esto. No. El Espíritu ya me ha revelado la palabra. Yo ahora debo preocuparme de leerla, de entenderla, de escudriñarla, de estudiarla, de aprender más acerca de ella. Y nuestro deseo es ser como qué? Como Amén. Ese es nuestro deseo. Hemos concluido, amados. Vamos a orar a Dios. Dios Padre, agradecemos que en su amor, gracia y misericordia nos hayas permitido estar en esta noche de oración, Señor, en esta reunión de oración y de estudio de la confesión de fe. Te rogamos y te suplicamos, oh Dios Santo y amigo, que puedas, por tu amor y misericordia, bendecir a cada uno de nosotros, Señor, y que puedas recordarnos que en este estado de gracia tenemos el alivio de que tú, oh Jesucristo, has derramado tu sangre preciosa por nosotros, pagando nuestros pecados. Por la fe hemos recibido tu justicia. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres quien nos transforma y nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, oh Padre, por la elección que tú has hecho sobre nosotros, Señor. Rogamos por aquellos que están en su estado de pecados, que están muertos y no tienen la capacidad de vida. Pero creemos que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Te ruego, Señor, por este pueblo de Cortauco, al cual tú puedes llevar de las tinieblas a la luz admirable. Te ruego, oh Santo mío, que nos permitas tener un buen regreso y una buena noche contigo, mi Señor. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor, nuestro Dios,